Al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morirse cuando conoció a la mujer de su vida. La conoció en el Rosal del Virrey, un pueblecito ilusorio tan apartado de todo que nadie hubiera sospechado que allí viviera alguien capaz de torcer el destino de nadie. Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor colombiano nacido en la población de Aracataca, en el departamento de Magdalena, en la costa atlántica, el 6 de marzo de 1927. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. La relación de esta pareja contó con múltiples trabas, especialmente por parte del padre de ella, quien veía con malos ojos al futuro padre del escritor, de profesión telegrafista. Algunos meses después del matrimonio, que finalmente se efectúa en junio de 1928, la pareja se muda a la ciudad de Barranquilla y dejan a su hijo Gabriel al cuidado de sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán y Nicolás Márquez. Esta convivencia sería fundamental para la obra del autor colombiano, especialmente en la composición de la novela 100 años de soledad, la más representativa de toda su carrera literaria, tanto a nivel de personajes como de las vivencias y relatos que pudo conocer gracias a ellos, donde juega un papel fundamental lo fantástico como elemento constitutivo de la realidad. Más adelante, gracias a una beca otorgada por el gobierno colombiano, García Márquez fue enviado a estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá, institución ubicada en la cercanía de Bogotá, donde culminará sus estudios secundarios. Posteriormente entra a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y por esta época empieza a mostrar una especial avidez por la literatura. En diversas ocasiones el escritor ha mencionado la especial influencia que constituyó la lectura de libros como La Metamorfosis de Franz Kafka, en traducción de Jorge Luis Borges, porque encontró una enorme similitud en esta obra en las historias de su abuela, lo cual perfilaría en gran parte sus argumentos literarios en cuanto a la inserción de eventos extraordinarios en el flujo de la vida cotidiana como si se trataran de un asunto normal. Después de los sangrientos disturbios que se desataron en Bogotá el 9 de abril de 1948 a causa del magnicidio del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, conocidos como El Bogotazo, la Universidad Nacional cerró indefinidamente y la pensión donde se alojaba el escritor fue incendiada, de manera que, sin terminar sus estudios, regresó a la costa colombiana y empezó a trabajar como reportero en diversos periódicos. En marzo de 1958, García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, a quien ya conocía desde sus días de niñez. Ella representó una persona de importancia crucial tanto en la vida como en el trabajo literario del escritor, quien lo apoyó grandemente tanto a nivel material como emocional. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo. Algunos años después tendrían a su segundo hijo, Gonzalo. Poco después del triunfo de la Revolución Cubana en 1960, García Márquez viajó a La Habana, donde trabajó en la agencia de noticias creada por el gobierno cubano llamada Prensa Latina. Posteriormente se radicó en Nueva York para colaborar con este mismo órgano periodístico, pero tras recibir amenazas y críticas de la CIA y de los disidentes cubanos que no compartían el contenido de sus reportajes, sus filiaciones socialistas o su amistad con Fidel Castro y Ernesto Guevara, decidió trasladarse a México con su familia y se establecieron en la capital. Por muchos años le fue negado a García Márquez el visado estadounidense por las autoridades de inmigración debido a sus críticas sobre el imperialismo hasta que Bill Clinton fue elegido presidente. Este levantó la prohibición al escritor de viajar a su país y además afirmó que 100 años de soledad era su novela favorita. En 1974 García Márquez y Enrique Santos Calderón fundaron Alternativa,
proyecto periodístico que contó con la participación de reconocidos periodistas colombianos como Antonio Caballero, Bernardo García, Jorge Restrepo y Carlos Vidales, entre otros. Además, contó con grandes intelectuales de izquierda como el sociólogo Orlando Faesborda y Jaime Orlando Melo. La revista funcionó hasta 1980 y marcó un hito en la historia del periodismo de oposición en Colombia. Para el primer número, García Márquez escribió un artículo exclusivo sobre el bombardeo al Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado en Chile de 1973, lo cual garantizó que se agotara la primera edición. La prensa colombiana entonces estaba caracterizada por el excesivo oficialismo en la información, resultado del acuerdo político conocido como el Frente Nacional de 1958 a 1974, que consistió en la alternación de poder y la repartición burocrática entre los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. En este contexto, Alternativa dio espacio a la publicación de artículos sobre las luchas sindicales, la pobreza y otras manifestaciones populares que no eran abordadas por los principales medios de información, especialmente el periódico El Tiempo. Los objetivos de la revista fueron contrainformar y luchar ideológicamente contra los medios hegemónicos, circular en un lenguaje sencillo, proporcionando investigaciones sobre la realidad nacional y propiciar la unidad de la izquierda. Alternativa también realizó importantes denuncias de torturas y abusos sobre la población por parte de las fuerzas militares de Colombia. Entre las obras ficcionales más destacadas del escritor colombiano se encuentran El coronel no tiene quien le escriba, de 1961, Los funerales de la mamá grande, de 1962, El otoño del patriarca, de 1975, 12 cuentos peregrinos, de 1992 y especialmente 100 años de soledad, escrita en México y publicada en junio de 1967 en Buenos Aires por intercesión de Francisco Porrúa, director de la editorial suramericana, luego de haber sido rechazada por Carlos Barral, quien a mediados de los 60 dirigía en ese entonces la editorial Seix Barral de Barcelona. En 1981 le fue concedida la Legión de Honor de Francia. Ese mismo año el escritor regresó a Colombia y allí fue acusado por el gobierno del mandatario liberal Julio César Turbay Ayala por supuesta financiación a la organización guerrillera urbana M-19. García Márquez tuvo que huir de Colombia y solicitó asilo en México, uno de los países donde mantenía residencia habitual. García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Entre el dictamen de la Academia Sueca se dice que el galardón fue otorgado por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. El discurso de aceptación del escritor llevó por título La soledad de América Latina. En 1994, junto con su hermano Jaime García Márquez y Jaime Abello Banfi, creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con sede en Cartagena de Indias, la cual se trazó como objetivo esencial ayudar a jóvenes periodistas a aprender con maestros como Alma Guillermo Prieto, John Lee Anderson, Leila Guerriero, Martín Caparrós, Juan Villoro, entre muchos otros, y estimular nuevas formas de hacer periodismo. Finalmente, García Márquez falleció en Ciudad de México el 17 de abril de 2014, después de ser internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición debido a una recaída producto del cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999. Muerte constante más allá del amor es un relato que hace parte del compendio titulado La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, publicado en 1972. Esta obra posiblemente sea el punto más alto alcanzado por García Márquez en lo que se refiere a su cuentística. Es notable la madurez a nivel formal y conceptual. Algunos relatos poseen un lenguaje barroco, exuberante, el cual tradicionalmente se ha asociado al famoso realismo mágico, categoría con larga historia de discusiones acerca de su pertinencia que ganó mayor fuerza y difusión a mediados del siglo XX en Latinoamérica. Otros cuentos del libro, en cambio, están escritos de una manera más mesurada, con frases y párrafos de mayor concisión,
como en el caso del que reflexionaremos hoy. Todos los cuentos del libro están compuestos entre 1961 y 1972. Su poético nombre es un retruécano del título de un bello soneto de Francisco de Quevedo titulado Amor constante más allá de la muerte, en el cual la voz poética hace una tremenda declaración de amor que no cesará con la extinción física, la cual denota un amplio uso de la hipérbaton, como era habitual en la poesía clásica del Siglo de Oro. Precisamente este cuento, como en tantas obras de García Márquez, tiene como eje el enamoramiento desmedido de un hombre, el senador Onésimo Sánchez, de 42 años, hacia una mujer, Laura Farina, a punto de cumplir 19 años. Si bien las cuestiones amorosas siempre serán motivo de sospecha en el ámbito literario, actualmente más que nunca, a veces por abusar de cursilerías poco convincentes, como al mismo García Márquez se le ha señalado en novelas como El amor en los tiempos del cólera, a nuestro juicio la factura de este relato supera con creces estas limitaciones y representa un gran homenaje a uno de los sentimientos humanos más complejos y arrebatadores, visto desde una perspectiva masculina que evidencia un marcado erotismo. El relato está ambientado en un caluroso pueblo caribeño conocido como Rosal del Virrey, pobre y abandonado a su suerte. El inclemente clima es una pauta constante en la narración, lo cual contribuye a crear cierto matiz desesperante en las escenas. Las circunstancias inician dando los detalles de una campaña electoral adelantada por el singular y apático senador Onésimo Sánchez, a pesar de tener sus días contados según dictamen médico. La farsa política, la cual es llevada a cabo cada 4 años de cara a las elecciones por parte del senador y su comitiva, esta vez le resulta al líder más odiosa e hipócrita que de costumbre. La narración potencia estos eventos al nivel de uno de esos circos políticos que han signado tantas veces la vida latinoamericana y que perduran hasta el día de hoy, lleno de promesas falaces, sueños de oropel y populismos baratos. En este sentido, llama particularmente la atención la descripción de detalles al respecto, como el de un grupo de indígenas que es transportado de pueblo en pueblo en camiones por órdenes del senador para llenar las manifestaciones y alocuciones en las plazas públicas. También se hace uso de un fastuoso pueblo y un transatlántico hechos de cartón para mostrar al público, los cuales simbolizarían el progreso urbano y la prosperidad. Otros elementos que hacen énfasis en el show electoral del senador son el uso de citas en latín, como una manera de sacralizar su discurso e impresionar a los incautos con una impostada sapiencia y la promesa de artefactos mágicos para mejorar la dura vida del pueblo. Prometió las máquinas de llover, los criaderos portátiles de animales de mesa, los aceites de la felicidad que harían crecer legumbres en el caliche y colgajos de trinitarias en las ventanas. Con respecto a la apatía ya mencionada del político durante toda la jornada electoral, llama la atención su recurrencia a citas del emperador romano de origen hispano Marco Aurelio, una de las figuras esenciales del pensamiento estoico, las cuales tienen una doble función: ayudar a sortar la frustrante cotidianidad, pero a su vez interpelarlo en sus decisiones y en su ambigua moral. La cuestión álgida entre la relación de los personajes principales, el senador, la joven Laura Farina y su padre, Nelson Farina, es el hecho de que este último utiliza egoístamente a su propia hija para su beneficio. La ofrece sin remilgos al senador, aprovechándose de su belleza, a cambio de que el político le proporcione una cédula de identidad falsa que le permita esquivar las persecuciones de la justicia a causa del asesinato de su primera esposa. La chica, hija de una segunda compañera ya fallecida de su padre, se presta sin protestar a tal juego, demostrando un sometimiento y una falta de opciones que el contexto histórico patentaba mucho más que en la actualidad. Hacia el final del cuento, el narrador nos informa los graves problemas suscitados en la carrera del senador por tal relación forzada con la joven. Su hija salió al patio al oír el saludo. Llevaba una bata guajira ordinaria y gastada y tenía la cabeza guarnecida de moños de colores y la cara pintada para el sol, pero aún en aquel estado de desidia era posible suponer que no había otra más bella en el mundo. El senador se quedó sin aliento. «Carajo», suspiró asombrado, «las vainas que se le ocurren a Dios».
Algunos sectores feministas en la actualidad han denunciado que ciertas obras de García Márquez manifiestan una marcada presentación de la mujer como un objeto sexual, especialmente en el caso de novelas posteriores como Memorias de mis putas tristes de 2004. Este libro causó gran controversia en países como Irán, donde se prohibió después de 5.000 ejemplares impresos y vendidos. En México, una ONG amenazó con demandar al escritor por hacer apología de la prostitución infantil. Si bien debe reconocerse que la obra del colombiano despliega múltiples veces una mirada altamente erótica y sexual, a veces descarnada, del hombre hacia la mujer, así como ciertas recreaciones sórdidas de flagelos como la prostitución, de otro lado, las mujeres en la obra de García Márquez también han sido objeto de largos análisis que han reflexionado sobre la importancia de las cuestiones matriarcales a través de personajes femeninos de carácter que a menudo funcionan como columna vertebral de los entramados familiares o que muestran atisbos de una concepción liberada y de gran liderazgo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, como en el caso de 100 años de soledad. A pesar de estas complejas circunstancias del encuentro entre Onésimo y Laura Farina, valga resaltar el sensualismo y la vitalidad de la prosa del autor colombiano, elementos que dotan al acercamiento de mayor realismo, sin caer en la vulgaridad y más bien siendo una especie de homenaje al exotismo caribeño donde los sentidos se disparan y el deseo parece exacerbarse. Como en todo intercambio erótico primerizo, el del senador y Laura Farina no está exento de cierta timidez y torpeza por parte de ambos. A pesar del anhelo del hombre, la narración deja entrever que su verdadero conflicto es la tenaz soledad que siente, más aún cuando nadie más que él y su médico saben que la muerte le está acechando los talones. La chica entonces pasa a convertirse también en una torre a la que el hombre se aferra y que le ayuda a olvidarse de sí mismo y su triste situación. Laura Farina siente aprensiones, es notable su inexperiencia, pero el senador no da muestras de afanarse ni de violentarla agresivamente. La presencia de ella junto a él es lo que más necesita. El pasaje del encuentro definitivo entre ambos también delata cierta ingenuidad. Ella se arrodilló frente al catre. El senador la siguió escrutando, pensativo, y mientras le zafaba los cordones, se preguntó de cuál de los dos sería la mala suerte de aquel encuentro. «Eres una criatura», dijo. «No crea», dijo ella, «voy a cumplir 19 en abril». El senador se interesó. «¿Qué día?» «El 11», dijo ella. El senador se sintió mejor. «Somos Aries», dijo, y agregó sonriendo, «es el signo de la soledad». Muerte constante más allá del amor es un relato que además de mostrar gran pericia narrativa, permite afirmar la vigencia de la literatura de García Márquez, la cual destila un alto nivel de lirismo e imaginación aún en las descripciones de situaciones fatídicas o negativas, y en la que a su vez encontramos puntos de referencia para comprender mejor tanto el pasado como el devenir de las letras y de las sociedades latinoamericanas. Como intentamos señalar brevemente, el complejo entramado de este cuento se presta para reflexionar sobre la condenable manera en que se sigue ejerciendo el poder político en nuestro contexto, como en las contradicciones y desequilibrio de las relaciones de género, que a menudo se instalan cómodamente en la simple dicotomía entre víctima y victimario. El cometido de crear obras estéticas de rango que nos revelen la historia secreta de las naciones siempre será una empresa ardua y compleja, que difícilmente la literatura más reciente podrá superar, acaso por su falta de sensibilidad, fuerza de convicción o una ecuanimidad sin radicalismos en la concepción de la realidad.